Distinguidos doctores en Derecho, apasionados abogados litigantes, jóvenes promesas del derecho y ciudadanos comprometidos con la justicia. Hoy jueves 24 de abril del año 2025 les va a disertar en este espacio de reflexión su abogado Leonardo Velázquez. Iniciamos nuestro abordaje al tema de hoy, compartiendo nuestro sistema de justicia penal en su proceso cotidiano. En primer lugar, este sistema de justicia penal venezolano es la secuencia lógica de documentos que buscan asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, la práctica del día a día revela una serie de errores y desafíos que empañan la pulcritud teórica de esas transacciones documentales durante el proceso judicial. Inicialmente podemos tomar como ejemplo la denominada denuncia, así como también la querella, contemplada en el artículo 262 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Esta viene a ser un acto procesal que, según la doctrina, pone en conocimiento de la autoridad la presunta comisión de un hecho punible. La denuncia es la acción pública, mientras que la querella viene a ser la acción privada, donde se pone de manifiesto un hecho punible o delito, y que requiere la voluntad de la víctima de constituirse como una parte acusadora. En este caso, esta última, la querella. A menudo ella adolece de imprecisiones o falta de detalles cruciales por parte de los denunciantes. Por ejemplo, denuncias vagas o incompletas que dificultan la apertura de las investigaciones concretas y sólidas. Es fundamental fortalecer los mecanismos de recepción de denuncias, brindando asesoría legal básica para asegurar la claridad y la pertinencia de estas denuncias o querellas. Una denuncia bien formulada es el primer paso hacia una investigación eficiente, eficaz y una justicia oportuna. Se podría implementar oficinas de orientación jurídica de manera gratuita en las sedes policiales y en la fiscalía para asistir a los denunciantes o querellantes, o desarrollar formularios de denuncias estandarizados y fáciles de comprender, así como capacitar al personal receptor de esas denuncias para orientar en la formulación de preguntas claves para obtener información relevante, concisa y precisa. Nuestro máximo tribunal, como es el Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció al respecto en la Sala Constitucional. En el caso del ciudadano José Gregorio Hernández contra la Fiscalía General de la República, en la sentencia 1650, expediente número 070889, del 13 de julio del 2007, donde la Sala reafirma el derecho fundamental a denunciar como mecanismo de acceso a la justicia. Seguidamente tenemos otro documento esencial, como es la investigación y el acta policial, contemplado en el artículo 146 y 147 del Código Orgánico Procesal Penal, que es un documento primario, como nos lo establece la doctrina, y en él se registran las primeras actuaciones de los funcionarios policiales al tener noticia de un delito. Este documento debe contener una relación detallada
de las circunstancias y hallazgos. Pero frecuentemente presenta errores de procedimiento, de omisiones de detalles. Esos detalles de alguna forma son relevantes en los casos, o incluso interpretaciones subjetivas de los hechos por parte de los funcionarios actuantes. Específicamente, los errores existen de una manera como por ejemplo actas incompletas, con contradicciones, sin la debida cadena de custodia y de evidencias o con valoraciones subjetivas de los funcionarios. Aunque nuestro máximo organismo judicial se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso del Ministerio Público contra el ciudadano José Rafael Zambrano, en la sentencia número 415, expediente número C04-0330 del 11 de noviembre de 2004, resaltó su valor indiciario, requiriendo la corroboración con otras pruebas. En la práctica, las deficiencias en la elaboración de este documento puede contaminar la investigación desde el inicio. En consecuencia, existe la necesidad de una formación continua y rigurosa de los funcionarios públicos en la elaboración de las actas, donde se enfatice la objetividad y la exhaustividad en la descripción de los hechos que ellos levantan en esas actas. De esta manera, podemos pensar que si se hace eficientemente esa acta policial, es el documento donde se registra precisa y objetivamente los hechos cruciales para garantizar la cadena de custodia y la fiabilidad de la investigación. Podrían establecerse protocolos detallados y obligatorios para la elaboración de esas actas policiales. Asimismo, como implementar sistemas de supervisión y control de calidad de esas actas. Incorporar la nueva tecnología, como por ejemplo grabaciones de procedimientos, fotografías, entre otras, para complementar las descripciones que se hacen de manera escrita o a lápiz. También medidas como disciplinarias en la elaboración de las actas, aquellas actas que contravengan los protocolos o las normas establecidas para ello. Es decir, si no cumplen con las normas, aquellas sanciones correspondientes. También tenemos las actas y entrevistas de las declaraciones que están contempladas en el artículo 194 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, donde se recogen los testimonios de los testigos, las víctimas e imputados, debiendo realizarse este tipo de actas con la observancia de los derechos de estas partes que están en este proceso. ¿Cómo lo establece la doctrina? Ellas son susceptibles de errores en las transcripciones, en las omisiones de preguntas claves o incluso la influencia indebida de los investigadores en los testimonios. Es decir, que dan su opinión subjetiva sobre las situaciones que ellos registran en esas actas. Estas actas no reflejan fielmente lo declarado por las partes. Tienen preguntas subjetivas por parte de los investigadores o la ausencia de defensores cuando es requerido las declaraciones. A pesar que existe el derecho a la no autoincriminación contemplado en el artículo 49, numeral 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos errores ocurren. Sin embargo, nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
se ha pronunciado al respecto. Hay un caso del ciudadano Freddy Enrique Quintero contra la Fiscalía General de la República que está registrado en la sentencia número 179, expediente número 00-2777 del 2 de febrero de 2001, donde nuestra sala ratifica que a menudo se ve comprometida estas actas por prácticas policiales inadecuadas. Por ello, se insiste en la necesidad de garantizar la presencia de los defensores públicos o privados durante las declaraciones de los investigados y de los testigos, así como la implementación de mecanismos de grabación para asegurar la fidelidad de los testimonios. Podríamos reflexionar sobre esta situación argumentando que un testimonio obtenido con pleno respeto a los derechos fundamentales es esencial para la legitimidad del proceso y que podemos establecer correctivos en relación a estos errores en estas actas, como por ejemplo la obligatoriedad del defensor en las declaraciones, la implementación progresiva de sistemas de grabaciones audiovisuales, tanto en las entrevistas como en las declaraciones. Establecer claro la formulación de preguntas a la hora de aplicarse el cuestionario o la encuesta, evitando preguntas subjetivas o capciosas. Asimismo, como establecer sanciones a aquellos funcionarios que incumplan las normas establecidas en los manuales de procedimientos que estén elaborados. En cuanto a las actas de inspección ocular, que son de reconocimiento, de reconstrucción de los hechos y experticias, como otro documento dentro del proceso penal, el 186, el 191, el 192 y el 266 del Código Orgánico Procesal Penal establece que son diligencias probatorias que buscan obtener información directa sobre el hecho delictivo o aportar conocimiento especializado. Este tipo de documentos a menudo sufre de falta de rigor técnico, de ausencia de la debida cadena de custodia de la evidencia o informes periciales carentes de fundamentación científica sólida. Existen errores dentro de estos documentos. Inspecciones superficiales, reconocimientos sin garantías de identificaciones, no se sabe quiénes los hacen, quiénes lo elaboran o quiénes son las partes, la reconstrucción de los hechos sesgada y experticias con conclusiones poco claras o basadas en metodologías deficientes. Si bien la exigencia de la Sala de Casación Penal del TCJ, en el caso específico, como es el del Ministerio Público contra el ciudadano Luis Manuel García, en la sentencia número 354 del expediente número C06-0176 de fecha 16 de agosto del 2006, sobre la presencia de las partes en la inspección ocular, busca garantizar la defensa. En la práctica, que no siempre se cumple. En este sentido, la crítica apunta a la necesidad de una mayor inversión en la formación de peritos y en la dotación de laboratorios forenses con tecnología de punta, así como una supervisión rigurosa de la cadena de custodia. Por otro lado, también tenemos las solicitudes y decretos fiscales que están contemplados en nuestro artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal y otros, mediante los cuales el Ministerio Público solicita al órgano jurisdiccional la realización de actos que afectan derechos fundamentales.
debiendo estar debidamente motivados según la doctrina para que existan medidas como pueden ser aquellos allanamientos que a veces carecen de la motivación suficiente por la sala o por el tribunal competente. En relación a esto, el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso del ciudadano Rafael Ramón Uzcategui contra el Tribunal Quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas, en la sentencia número 1899, expediente número 05-1248 del 19 de julio del 2005, donde se pronunció al respecto, argumentando que estos actos arbitrarios que vulneran los derechos fundamentales y que están contemplados en el artículo 47 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son ilegales. En estos procesos existen solicitudes fiscales genéricas o con motivaciones insuficientes y decretos judiciales que las autorizan sin una revisión detallada. De igual manera, la falta de control judicial efectivo sobre estas solicitudes es una observación recurrente, continua y prolongada. Insistimos en la necesidad de fortalecer el rol de los jueces de control en la revisión de las solicitudes fiscales, exigiendo una motivación más exhaustiva y verificable antes de autorizar medidas restrictivas de derechos. De esta manera, mis amigos, reflexionamos a buscar el equilibrio entre la eficacia de la investigación y la protección de los derechos individuales, que es un pilar del debido proceso y que es fundamental dentro del sistema procesal de justicia. Establecer formatos de solicitudes fiscales más detallados y con campos obligatorios de motivación puede ser una de las soluciones elementales. Capacitar a los jueces de control en la revisión exhaustiva de las solicitudes fiscales o implementar mecanismos de registro y control de las solicitudes y decretos para garantizar su idoneidad, así como establecer medidas de sanciones a los funcionarios que incumplan con los requisitos de la motivación. Por otro lado, tenemos otro documento siguiente, que es el acta de imputación y que está contemplada en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal. Y nos lo define en nuestra doctrina como el acto formal mediante el cual el Ministerio Público comunica al investigado los hechos que se le atribuyen y sus derechos. A pesar de su importancia, nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció al respecto en el caso de José Vicente Rangel Ábalos en la sentencia número 155, expediente número 01-0148 del 15 de febrero del 2002, en donde puntualiza nuestra sala que debe realizarse de manera estricta, no superficial como ocurre, y sin una clara y precisa descripción de los hechos imputados. Esto limita el ejercicio del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas actas, por general, son actas ambiguas que no detallan suficientemente los hechos atribuidos al imputado. Nuestra reflexión es que debe hacerse con una mayor diligencia por parte del Ministerio Público en la elaboración de estas mismas actas, asegurando que el imputado comprenda
plenamente los cargos en su contra. Así, podemos nosotros reflexionar que una imputación clara y precisa es el fundamento para una defensa efectiva, eficiente y coherente. Y que se podría mejorar haciendo los correctivos, como por ejemplo, desarrollar guías y formatos para la elaboración de dichas actas que exijan la descripción detallada de los hechos, o capacitar a los fiscales en la correcta formulación de los cargos. Como también podría hacerse revisiones de las actas de imputación por parte de los jueces de control de una manera más continua. Bueno, pasando a otra siguiente fase donde también existe problemas, es la fase intermedia, donde tenemos los actos conclusivos del Ministerio Público, que es el establecido en los artículos 300, 318 y 319 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se formaliza la postura del fiscal al culminar la investigación, ya sea a través de la acusación, ya sea a través del sobreseimiento o el archivo. Y el escrito de defensa que están contemplados en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, donde el imputado ejerce su derecho a la defensa, presentando argumentos y pruebas que éstas a menudo se presentan de manera deficiente. Por ejemplo, ¿cuáles son las deficiencias? Acusaciones débiles que prolongan innecesariamente el proceso o sobreseimientos dictados sin ninguna justificación clara, así como escritos de defensas limitados por falta de acceso a las pruebas. Por otro lado, nuestro tribunal de control maneja esta situación de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 313 y siguiente del Código Orgánico Penal, donde se observa la falta de motivación al admitir o rechazar las acusaciones. A pesar que la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en el caso específico del Ministerio Público contra el ciudadano Alberto Pérez, que está registrado en la sentencia número 386, expediente número C08-0177 del 16 de octubre del 2008, y donde la sala establece los requisitos de la acusación para garantizar el derecho a la defensa, su aplicación práctica a veces es deficiente, no se lleva, no se sigue de una manera coherente. En este sentido, se plantea la necesidad de garantizar la igualdad entre las partes, facilitando el acceso a las pruebas y a la defensa y exigiendo una motivación rigurosa en las decisiones judiciales en esta fase. Reflexionamos al respecto en relación a esto. Y en una fase intermedia, transparente y equitativa, es fundamental evitar juicios innecesarios o absoluciones tardías. Y esto se puede corregir a través de plazos estrictos para el acceso a la defensa, a las pruebas. Exigir una motivación más clara y exhaustiva en los actos conclusivos que realiza el Ministerio Público y en las decisiones del juez de control. Así como se pueden implementar mecanismos de control y supervisión de la calidad de los actos, llámese de actos conclusivos. Durante el juicio oral y público, el acta del debate oral y público, como lo establece el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, debe registrar todo lo acontecido en el juicio,
Eso lo establece el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal sobre la decisión final del tribunal, que a menudo presenta omisiones o falta de motivación en la práctica. Por ejemplo, entre esos errores que se podían encontrar allí, actas incompletas e ilegibles o que no reflejan con precisión las incidencias del debate, sentencias carentes de claridad o coherencia o fundamentadas de una forma jurídica poco concreta. Por ello, es necesario una mayor capacitación de los secretarios de los tribunales en la elaboración de actas y una exigencia rigurosa del deber de motivación de las sentencias por parte de los jueces, tal como lo establece la doctrina del debido proceso y igualmente los derechos humanos. Nuestra reflexión con relación a este documento es que una sentencia motivada es la base de la legítima defensa del sistema judicial para un ciudadano. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso del Ministerio Público contra el ciudadano Jesús Ramón Castro, en la sentencia número 15, expediente número C04-0436 del 21 de enero de 2005, enfatizó este deber de motivación. Es por ello que se hace necesario la capacitación de manera especializada a los secretarios del tribunal en la elaboración de las actas con mayor detalles y precisiones. Implementar sistemas de grabación de los debates orales como respaldo a lo que está escrito. Establecer, pudiese ser mecanismos de control de calidad y revisión de las actas y exigir de manera continua darle un seguimiento al cumplimiento estricto del deber de la motivación de la sentencia, con criterios claros y que puedan ser verificables. Finalmente, amigos míos, entramos en la fase de ejecución de la pena dentro de todo el proceso penal, que está contemplado en el artículo 479 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, donde se computa la pena, el plan de tratamiento penitenciario, que está establecido en el artículo 15 de la Ley del Régimen Penitenciario y en la ejecución de penas, donde las decisiones judiciales se observan carentes de beneficios penitenciarios, como está establecido en el artículo 482 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Estas a menudo se ven acompañadas y empañadas por errores administrativos o criterios poco transparentes. Por ejemplo, pudiéramos hablar de errores en el cálculo de la pena, planes de tratamiento formalistas sin seguimiento, decisiones sobre beneficios sin motivaciones claras. En consecuencia, la crítica se dirige de una manera constructiva hacia la necesidad de una mayor supervisión judicial en la fase de ejecución, donde se pueda garantizar la correcta aplicación de las normas y la individualización de la pena con miras a la resocialización efectiva del ciudadano. Principio fundamental que está establecido en la doctrina penitenciaria. De esta manera, podemos subrayar que una ejecución de la pena justa y orientada en la reinserción social es esencial para la consecución de los fines del sistema penal. Nuestra Sala de Casación Penal
ha emitido diversas decisiones interpretando estas normas. Y para ello, nosotros pudiéramos reflexionar al respecto en crear oficinas especializadas en el cómputo de penas con personal capacitado. Pudiese también implementarse sistemas electrónicos para el cálculo y seguimiento de las penas. O establecer normas claras y transparentes para la elaboración y seguimiento de los planes de tratamiento del penitenciario. Y por último, exigir una motivación detallada en las decisiones sobre los beneficios penitenciarios, basados en criterios objetivos y confiables. En conclusión, mis queridos colegas, doctores en Derecho, abogados litigantes, ciudadanos, estudiantes, si bien el proceso de documentación penal venezolano establece un marco teórico muy sólido, su aplicación práctica en el día a día se ve empañada por una serie de errores y desafíos cotidianos. Nuestra reflexión debe apuntar sobre estos problemas, acompañada de críticas constructivas y acciones correctivas especiales, que específicamente fortalezcan la formación de los operadores de justicia, que permitan mejorar los procedimientos, incorporar la tecnología y garantizar el respeto irrestrictivo de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que es esencial para transformar nuestro sistema legal y procesal, de tal manera que hagamos una justicia justa y eficiente. Bueno, amigas y amigos, doctores en Derecho, aguerridos abogados litigantes, dedicados estudiantes del derecho, muy preocupados por el ejercicio, y encomiables ciudadanos venezolanos en búsqueda de la justicia. Por hoy hemos finalizado la presente disertación. Se despide de ustedes su abogado, Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.